Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy analizamos un tema que a primera vista puede parecer un poco denso o incluso lúgubre, pero que en realidad arroja muchísima luz. Hablamos de cómo acercarnos al final de la vida y a la bioética nos enseña, paradójicamente, a proteger y cuidar la vida. Hay materias que uno simplemente estudia para aprobar un examen y olvidarse, pero hay otras que se clavan en la conciencia y te cambian la forma de ver el mundo para siempre. Vamos a descubrir por qué mirar de frente a la mortalidad es, en el fondo, la forma más humana de aprender a cuidarnos. Fijaos en esta frase. La muerte revela qué entendemos realmente por cuidado. Es una afirmación que deja pensando, ¿verdad? Y es que este análisis no va de regodearse en la mortalidad para nada. Es una mirada súper empática hacia nuestra propia vulnerabilidad. Cuando las opciones para curar se agotan, es justo ahí cuando se pone a prueba nuestra verdadera capacidad para sostenernos los unos a los otros. Pasamos a la primera parte. Más allá de la teoría. El momento exacto en el que la bioética sale de los libros de texto y entra por la puerta de la habitación del hospital. Claro, podemos estudiarnos toda la teoría en papel. Conceptos súper estructurados como la autonomía, la beneficencia, la justicia. Suena todo muy ordenado y lógico, ¿no? Pero, de repente, la realidad clínica te golpea. Esos conceptos abstractos cambian de forma drásticamente al pisar un hospital. Ya no son palabras en un folio, se convierten en una habitación en penumbra, en luces frías, en una respiración entrecortada y, literalmente, en una mano temblorosa que busca desesperadamente a otra. Y es justo ahí, en ese preciso instante, donde la bioética deja de ser pura teoría y se transforma en plena conciencia profesional. Aceptar que la medicina tiene límites lo cambia todo. Resulta súper revelador ver cómo la gran pregunta clínica deja de ser ¿qué más podemos inventar para curar? Y pasa a ser algo mucho más profundo. ¿Qué debemos hacer ahora mismo para no añadir un sufrimiento inútil? Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, el sentido del cuidado. O cómo cambiar el chip, pasando de simplemente curar a cuidar profundamente. A ver, paremos un segundo y pensemos en esto. ¿Qué nos queda cuando ya es imposible curar? Es una de esas preguntas que pesan bastante. Solemos pensar que cuando la técnica médica toca techo, lo único que queda es la nada, el vacío absoluto. Pero resulta que la realidad nos cuenta una historia radicalmente distinta. Porque queda muchísimo por hacer. Queda, de hecho, casi todo. Hablamos de aliviar el dolor, de acompañar, de proteger la dignidad de esa persona de forma incondicional. Hablamos de sostener a la familia, de algo tan básico pero vital como ajustar una almohada o simplemente de saber respetar el silencio. Los cuidados paliativos no son, ni de lejos, tirar la toalla. Son un cuidado intensamente activo y humano. Paliar no es rendirse, es entender que la vida siempre, siempre merece alivio. Fijaos qué interesante es el concepto de dolor total introducido por Cicely Saunders. Un dato curioso, Saunders empezó como enfermera, luego fue trabajadora social y acabó haciéndose médica. Y gracias a esa visión tan brutal, cambió por completo cómo entendemos el dolor. Nos enseñó que el sufrimiento al final de la vida no es un simple fallo del cuerpo. Es un puzzle enorme, que incluye dolor físico, claro, pero también sufrimiento psicológico, aislamiento social y una profunda angustia espiritual. Pide a gritos un apoyo que va muchísimo más allá de recetar pastillas. Entramos ahora en la tercera parte para deconstruir tres conceptos filosóficos gigantes: dignidad, autonomía y sufrimiento. Son palabras que usamos todos los días, pero que rara vez reciben la delicadeza que exigen en la clínica. Empecemos por la dignidad. Si la desgranamos, tiene 4 matices brutales. Está la intrínseca, que tenemos por el mero hecho de ser humanos, luego la ligada a la autonomía para decidir, también está la percibida, que es como evalúa cada uno su propio estado, y por último la relacional, que es como nos miran y nos tratan los demás. Y ojo, la dignidad es súper frágil. Se puede quebrar con una mala contestación, pero a la vez se sostiene increíblemente bien con algo tan sencillo y poderoso como llamar a un paciente por su nombre. Y si hablamos de autonomía, bueno, no podemos reducirlo al típico el paciente decide y ya está. Eso es rascar solo la superficie. La verdadera autonomía no es firmar un papel de consentimiento y lavarse las manos. Requiere recibir información que realmente se entienda, tener libertad sin que nadie te coaccione y contar con un entorno que te apoye. Es un proceso profundamente humano, no una casilla legal que hay que marcar. Y luego tenemos el sufrimiento, que es un mundo aparte de la escala del dolor físico. El dolor se puede medir del 1 al 10 y tratar con analgésicos. Pero el sufrimiento es el miedo a dejar de ser quien eres, el pánico absoluto a ser una carga para tu familia, o la angustia de irte de esta vida sin sentirte comprendido. Abordar todo esto requiere conectar a un nivel de empatía enorme con esa carga mental y espiritual. Vamos a ver cómo se aplica todo esto en la práctica. Cuarta parte, la palabra que acompaña. Comunicación, verdad y presencia. Dar malas noticias es, sin exagerar, uno de los artes más delicados de toda la medicina.
Para guiar un poco a los profesionales, existe este protocolo, el SPIKES. Básicamente te dice, prepara el entorno, averigua qué sabe ya el paciente, pregúntale cuánto quiere saber de verdad, suelta la información de forma clara, responde a sus emociones y traza un plan. Pero la clave de todo esto es que, aunque los protocolos son herramientas geniales, si no les pones humanidad pura, no sirven de nada. Ningún guión rígido puede sustituir a la compasión en tiempo real. Esto nos lleva a un fenómeno del que seguro habéis oído hablar. La famosa conspiración del silencio. Es ese momento en que la familia pide por favor que no se le cuente al paciente lo grave que está su diagnóstico. Es fundamental entender que esto casi nunca se hace por mala fe. Al revés, nace de un amor inmenso y del pánico a hacer sufrir. Por eso, en vez de juzgar a la familia, los profesionales deben acompañarla con mucho tacto. Ayudarles a ver que una verdad bien contada duele, claro, pero también permite despedirse y cerrar etapas vitales. Llegamos a la quinta parte, y quizá la más compleja, los límites de la medicina. Reconocer que aceptar hasta dónde llegamos también es una forma de humanidad. Al meternos en esto, hay que dejar algo muy claro y de forma totalmente imparcial. Que algo sea técnicamente posible de hacer en un quirófano o en una UCI no significa que sea éticamente correcto. Aquí aparece la obstinación terapéutica, que es alargar tratamientos desproporcionados que ya no aportan ningún beneficio razonable y que solo suman sufrimiento inútil. Y es importante señalar que esto rara vez pasa por maldad médica, sino que a menudo brota de un miedo cultural tremendo a aceptar que la muerte es un límite biológico real. Justo enfrente tenemos la limitación del esfuerzo terapéutico. Y hay que entender súper bien la diferencia, porque esto no es en absoluto abandonar al paciente. Es simplemente ajustar los tratamientos a su realidad clínica y a sus valores. Retirar una máquina o un tratamiento que ya no ayuda sino que molesta es de hecho una práctica médica profundamente ética y llena de respeto. Este equilibrio tan fino nos lleva a la ortotanasia. Es un concepto que busca permitir que la muerte llegue de forma natural, a su debido tiempo. Ni la aceleramos a propósito, ni la retrasamos de manera cruel. Nos ayuda a enmarcar el final no como un fracaso del médico, sino como lo que realmente es, un proceso natural. Y esto ilustra de manera brillante el propósito real de la sedación paliativa. Hablamos de usar medicación de forma súper estricta para aliviar síntomas que son intolerables cuando ya no queda otra opción. Es una intervención completamente proporcional. Su único objetivo, y esto es clave, es aliviar un sufrimiento extremo, no provocar el final. Aterrizando todo esto, en España hay dos leyes principales que enmarcan estos enormes dilemas. La Ley de Autonomía del Paciente del 2002 y la ley que regula la eutanasia del 2021. Al analizar los textos fuente de forma objetiva, queda clarísimo que estos debates exigen reflexiones súper serias y matizadas sobre la vulnerabilidad, sobre quién tiene de verdad acceso a cuidados paliativos y sobre la libertad real. Son temas profundos que escapan por completo a cualquier etiqueta ideológica rápida. Si nos quedamos con una gran idea de toda esta exploración, es que la verdadera bioética no se dedica a gritar dogmas, se sienta y escucha. No simplifica las cosas, distingue los pequeños matices, y se acerca a la tremenda vulnerabilidad humana con una humildad absoluta. Para moverse por los límites de la ciencia moderna hace falta tener un razonamiento clínico impecable, por supuesto, pero acompañado siempre de un corazón despierto. Para ir cerrando, fijaos en esta reflexión final. Aprender a cuidar cuando la muerte se acerca no significa amar menos la vida, significa comprender que la dignidad de la persona todavía debe permanecer encendida. Es una frase que resume maravillosamente bien todo el viaje que hemos hecho hoy, pasar de intentar curarlo todo al compromiso de cuidar incondicionalmente. Y terminamos este análisis con una pregunta que ojalá nos deje reflexionando un buen rato. Cuando los seres humanos nos volvemos extremadamente vulnerables, ¿de qué manera elegiremos cuidar? Es una cuestión vital sobre la empatía, sobre hasta dónde debe llegar la técnica y sobre la esencia misma de nuestra humanidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.